Muchos artistas creo que eligieron estar en el programa por mi trabajo, por eso que comenté antes, por esa entrega del 150% a lo que es mi trabajo, mi vocación hacia el sonido, mi amor hacia la música y la entrega que tengo más que nada hacia los músicos, porque sé bien que si no hay alguien detrás de los músicos entregando el 150%, ellos no van a poder entregar ese 150% para que salga bien, o sea, para que la música suene bien. Caminito entre las piedras, sigo huellas de tu piel. Tus fragmentos de otras guerras me hacen desaparecer. Todo el barro que moldea tu cintura de papel, todo el viento que golpea me hacen volver a creer. Como quien sabe que la vida dura un segundo, como quien sabe que es mejor dejarse llevar. Voy volando bajo y no pretendo bajar esta velocidad. Velocidad. Voy surfeando espacio
ser parte de este programa es haber conocido las personas que están conmigo empujando el carro, desde Mon, que me ayudó colocando los micrófonos donde debía colocar, que me dio las instrucciones de cómo ecualizar un bombo, de cómo ecualizar un bajo. También decir que bancarme a Ornella y Alicia es lo peor que me pasó en la vida. Y espero que esto dure por lo menos un año más y después se acabe. Y decir que Juanma es igual que yo, es una persona que sufre desde la técnica hasta el final. Y pedir por favor que la comida no sea tan vegana. O sea, necesitamos, en el estudio necesitamos azúcar, necesitamos carbohidratos, necesitamos engordar. En el alcohol, necesitamos pasarla desde ese aspecto, porque ya la pasamos bien laburando, pero tenemos que chupar, tenemos que comer mal, tenemos que darle energía al cerebro, porque estamos con ese... Que no sabes qué, porque traen un sándwichito que tiene remolacha y no sabes si está comiendo un caramelo o está comiendo un sándwich. Entonces, ¿cómo el rock and roll va a salir si está comiendo un sándwich que tiene gusto a caramelo? O sea, está todo mal, ahí no me... O sea, está mal, claro. O por lo menos un tomate, una lechuga y mayonesa, no una remolacha. Te pido, por favor, te pido, pónganse la pila en eso. Y birra o caña, porque ahora se puso de moda tomar caña. ¿Me entendés? O birra o caña. Carolín. Este programa fue presentado por Encendé lo que sos.